Hoy vamos a hablar de las primeras dificultades, los primeros problemas que surgen al armar un sistema de pastoreo racional Voisin sin tener mucho conocimiento previo. Para los que no me conocen, mi nombre es Federico Longo, soy ingeniero agrónomo, director de Loma Blanca, donde hacemos pastoreo racional Voisin. Una cosa que surge, o que está surgiendo últimamente, es que con esta seca que vivimos, hay muchos productores que se quieren cambiar porque entienden ya que el sistema cada vez es más fino, se generan menos ingresos, se sufrió muchísimo con el tema de la seca, entonces quieren ver una metodología para mejorar su tipo de producción y está genial que así lo hagan y así sea, pero antes de pasarse a un sistema rotativo, a un sistema de pastoreo racional Voisin o un pastoreo de ultradensidad, tienen que estar bien informados. Primero, no hagan potreros por hacer. No se pueden empezar a hacer potreros todos cuadraditos o todos rectangulares y dejar todo el campo precioso. La idea es respetar los ambientes, planificar dónde va a estar el agua o donde ya hay agua, y no es hacer solamente cuadrados, como le decía. Si tenemos, por ejemplo, potreros que son más estivales, esas zonas debemos delimitarlas y tenerlos como potreros más para el verano. Si tenemos potreros o zonas que son más invernales, este, esos potreros separarlos del resto y tratarlos como potreros invernales, porque el campo responde diferente, no es lo mismo un bajo que una media loma o una loma. Entonces debemos de considerar los ambientes, no hagan cuadrados por hacer, y cuando uno organice su trabajo sepa que tiene potreros estivales y potreros invernales, o potreros de la loma alta y potreros de media loma, y así poder subdividir el campo de forma adecuada. Después, el otro tema es, a mí me gusta hacerlo cuando nosotros asesoramos, cuando yo tengo que ir a un campo para asesorar, lo que hago es que siempre la calle me tiene que conducir a un tajamar, por más que yo tenga bebederos en los potreros, tenga excelentes bebederos ya armados en el campo, me tiene que conducir la calle a un tajamar o a un área social, porque si a mí se me llega a romper una bomba de un pozo o tengo un problema con el australiano que me suministra agua a los bebederos, yo tengo la manera de poder trasladar el ganado o abrirle la calle para que termine llegando a un tajamar y reparo la bomba, reparo el australiano con tiempo y no tengo que salir a las corridas porque no tengo otra opción. Se pueden anotar en La Vaca Savia, ya la gran mayoría de ustedes la conoce, es www.lavacasavia.com. Compartimos una cantidad de información gratuita para que ustedes, si se van a iniciar, tengan información para evitar una cantidad de errores que es mucho dinero y tiempo y, por sobre todo, dolores de cabeza. Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción. Entonces, como hablamos, los potreros, las calles, son una cantidad de cosas que son muy importantes tenerlas en cuenta y no van en cualquier lado. Las calles nos pueden ir en un bajo, porque ahora con la seca no pasa nada, pero cuando empieza a llover, eso va a ser un barrial y lo que queremos es que el animal y los operarios trabajemos de forma rápida y segura y que seamos eficientes. Si yo tengo una calle que pasa por un barrial, voy a tener problemas con los animales y problemas con la gente que trabaja en el campo o cuando yo tenga que hacerlo. Otro gran problema que sucede es que cuando armamos los potreros, arman los potreros, no tienen en cuenta la disponibilidad del personal. Hay campos que los atiende el mismo dueño que está en el pueblo trabajando en una cosa y va al campo a controlar sus animales. Entonces, la cantidad de potreros y el modo en que va a pastorear el ganado debe estar considerado los recursos humanos que yo tengo disponibles. No puedo armar un sistema donde pretendo cambiar los animales cada 3 días y yo puedo ir al campo una vez por semana. No tiene sentido. Entonces, tiene que estar, esto es todo un conjunto de cosas, recursos humanos, suelo, pasturas y animales que tienen que estar en concordancia. No pueden pensarse por separado. Lo ideal, si pueden, es que contraten a un asesor que los ayude a armar el sistema porque van a ahorrar muchísimos costos. Nosotros, yo particularmente, voy a campo y asesoro, así que si necesitan, con gusto, estoy a las órdenes. Y si no, hay una cantidad de asesores que pueden ayudarlos en un inicio a armar el sistema de pastoreo. Infórmense, hay una cantidad de noticias, como nosotros que subimos información, hay otra cantidad de productores que también suben información donde pueden sacar ideas
para que ese proceso de inicio sea tranquilo, adecuado y sea un proceso. No quieran adelantarse etapas, vayan de a poco. Pueden pasar de un sistema de pastoreo tradicional a un sistema de pastoreo rotativo con algún potrero más. Pueden subdividir esos potreros que ya tienen para aumentar la cantidad de potreros, ir viendo cómo se van adaptando ustedes y los animales al sistema. Los animales se van a adaptar rapidísimo. A lo que más nos cuesta es a nosotros los humanos. Entonces, asesórense, vayan de a poco. No quieran triplicar la cantidad de animales en un mes o en 2 meses o en 3 meses porque seguro van a fallar. El campo demora un poco en responder, pero lo que más demoramos en entender el sistema somos nosotros. Recuerden que pueden registrarse en La Vaca Sabia, es totalmente gratuito. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal en Instagram. Hay una cantidad de información. En estos días vamos a traer productores que les van a comentar por qué ellos también empezaron como nosotros en el sistema de pastoreo racional Boycín. Así que evalúen la información y en base a eso trabajen. Así que les mando un abrazo. Si les gustó el video denle like, compartan con algún amigo. Les mando un abrazo.